Nicolás Maduro es un narcodictador, eso todo el mundo lo sabe y todo su gobierno es un narcogobierno. Y con eso hay que acabar porque es una guerra en contra de Estados Unidos. El modelo, la cabeza de la hidra, la cabeza del monstruo está en Cuba. Me parece que es muy bueno lo que está haciendo Estados Unidos y mientras más rápido, mejor. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo con Venezuela? Un cartel transnacional que tiene además sus tentáculos en Nicaragua, que tiene sus tentáculos en Cuba, que tiene sus tentáculos en Colombia, que tiene sus tentáculos en España, ahí quería llegar también. José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido el gran relacionista público de la izquierda y de los dictadores en Europa, ahora mismo, en este momento, hay una investigación federal en su contra. No significa que haya un indictment, no significa que vaya a ser acusado, significa que hay una investigación donde el propio Banco de España está colaborando para saber de dónde han venido muchos dineros y cómo PDVSA le giró ciertas cantidades y cómo él ha recibido ciertas cantidades. Y bueno, ustedes saben que si esto no se triangula por los Estados Unidos no le puede poner un indictment, pero posiblemente muchas de esas transacciones hayan podido tener que ver con algo que ha pasado acá. ¿Pero qué opinas de lo que está pasando así, a grosso modo, con esta decisión de Estados Unidos de acabar con el narcotráfico, que es uno de los grandes males que aquejan no solo a los Estados Unidos, sino intrínsecamente de acabar con el régimen venezolano, porque al final del día mata a dos pájaros de un tiro, es la primera vez que hay un cartel de narcotráfico y un régimen ilegal, y lo que puede llegar a significar eso para el resto del continente? Bueno, yo creo que es extraordinario porque es además ejemplarizante, porque lo mismo está sucediendo en México. O sea, la confabulación que hay entre gobiernos y narcotráfico es evidente. Y bueno, Nicolás Maduro es un narcodictador, eso todo el mundo lo sabe y todo su gobierno es un narcogobierno. Y con eso hay que acabar porque es una guerra en contra de Estados Unidos. El único objetivo de esa gente es guerra en contra de Estados Unidos y guerra en contra de los jóvenes americanos. Eso fue una guerra que empezó Fidel Castro. Lo que pasa es que eso se olvida y esa fue la enseñanza que ellos recibieron de Fidel Castro. El modelo, la cabeza de la hidra, la cabeza del monstruo está en Cuba. Y Cuba, en el momento que se descubre con el caso Ochoa, que ahora está surgiendo mucha información de nuevo, eso debió haberse acabado con eso de tajo, de cuajo. Lo que pasa es que Fidel Castro con astucia fusiló a todos como él solía hacer, y su hermano igual, fusiló a todo el mundo e hizo como que estaba dando una lección de que él no sabía nada, él lo sabía todo. Bien, eso me parece que es muy bueno lo que está haciendo Estados Unidos y mientras más rápido, mejor. Escribir es de alguna forma, no sé, una especie de no enloquecer, de vengarte del silencio. ¿Cuál es la catarsis para ti para escribir cuando ves, por ejemplo, que Cuba lleva ya casi 7 decenios y la cosa sigue igual y no se perfila que se pueda recuperar la libertad así como que a un corto o mediano plazo? Tú lo dijiste en tus palabras de inicio. Yo, para respirar, escribo. Yo soy una gladiadora, una guerrera, y mis palabras son mi armamento y mi armada son mis palabras. Ese ejército invisible son mis palabras. Lo asumí así hace mucho tiempo, donde recuerdas que yo escribí una primera novela muy hermética, ingenua, después una segunda que fue el primer cañonazo que solté, y a partir de ahí los ataques de un bando y de otro fueron tremendos. Y a mí solo hay que atacarme para que yo me ponga mi casco y mi armadura. Y soy Tauro, soy un toro en la arena. Entonces, esa es mi única forma de resistencia en este momento, es escribir. No sé si en algún momento llegue otra. Fíjate que estábamos hablando antes de cómo ha cambiado el arte, cómo ha cambiado la cultura. ¿Qué hay que temer más de repente, al intelectual cobarde o al público ignorante? Bueno, al público ignorante no, porque el público ignorante tiene la posibilidad de convertirse en algún momento en inteligente, o sea, en cambiar. El intelectual cobarde
es lo más terrible, porque además el intelectual cobarde ya no es tan cobarde. Ahora le han dado, esas tiranías le han dado posibilidad de venderse como contestatario y la gente lo compra porque sabe envolver a la gente. Un ejemplo fehaciente es Leonardo Padura. Leonardo Padura, que fue con mensajes a visitar a la cárcel a Ignacio Lula da Silva cuando estaba por corrupto y por criminal en la cárcel, que hizo campaña en Brasil con una bocina en manifestaciones por la libertad de Lula da Silva y que jamás, ahora está presentando libros, y no le has oído una sola frase por un prisionero político cubano con nombre y apellido, ni por una presa política cubana. Y en España, la prensa ensobrada le hace todo el juego a este personaje y a los escritores, otros escritores que estuvimos con esa prensa en un momento determinado, nos apartan, nos borran, porque esa es la orden que con el sobrecito viene dada, ¿no? Claro, fíjate, eso es muy interesante porque eso afecta, por supuesto, también a la comunicación, al mundo de las comunicaciones. Ha habido un escándalo ahora mismo recientemente con lo que ocurrió con la BBC, que ha tenido que dimitir el gerente de la BBC y la directora de noticias, porque fueron capaces, escuche usted bien, yo se lo comentaba ayer cuando ocurrió esto, pero pues si alguno no vio el programa ayer, fueron incluso capaces de editar, de buscar partecitas chiquitas, de unirlas en un documental, el mensaje del presidente, el ahora presidente Donald Trump, antes de lo que ocurrió en el Capitolio el 6 de enero. Fueron capaces de editar ese mensaje, eliminar la parte en la que el presidente dice vamos a animar a esos valientes legisladores y vamos a marchar de forma pacífica. Eso se eliminó y buscaron palabras de otros discursos para decir vamos a marchar y vamos a convertir aquello en un infierno. ¿Qué es lo que ocurre? Obviamente hubo filtraciones internas. Se supo lo que había ocurrido y el presidente dijo en el día de ayer, Zoe, que va a demandar por $1 billón a la BBC por daños y perjuicios y por calumnias y porque eso obviamente ese peso de lo que quisieron representar tuvo en una gran parte del pueblo británico y puesto que la BBC además se ve en todo el mundo, de la gente que lo vio a lo largo de todo el mundo. Entonces una cadena seria como la BBC, que supuestamente tiene que ser quienes lleven todo lo de la Casa Real Británica, llegar a un punto de decadencia donde se puede editar un mensaje como ocurrió con el de Kamala Harris en las elecciones. ¿Qué está pasando también con estos medios de comunicación cómplices? Bueno, que reciben millones. Fíjate que se llevaron casi una hora entre una frase y la otra del presidente Trump. Eso es grave, eso es muy grave. Gravísimo. Una hora en el que él hablaba de todo lo que el contenido era sobre lo pacífico de su discurso, ¿no? Yo estoy feliz que Donald Trump haga esa demanda, muy feliz. Claro. Y si tiene que desaparecer, que desaparezcan. Te voy a decir por qué. En lo que me toca a mí personalmente y a Cuba, la BBC no ha parado de mentir con documentales a favor del régimen castrista. Ahí tienen. No digo la palabra que corresponde porque estoy contigo y no quiero, pero ahí ya tú sabes que se fastidien, porque con Cuba han mentido lo que han querido y, por supuesto, vete tú a explicar por qué lo hacen, porque ellos saben lo que está sucediendo en Cuba, mejor que nadie. Pero sí, mira, en Europa, en España, uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? Yo a veces me dicen, oye, que tus editoriales están, pues es un editorial que hacemos aquí, al otro lado del charco, ¿por qué con la cantidad de compañeros que yo he tenido? Hay tan pocos, los hay, pero hay tan poquitos que ahora ya se están arriesgando a rajarse las vestiduras y a decir las cosas como son. Y es que ahí te das cuenta de las subvenciones que tiene el gobierno, los medios de comunicación, el pastel publicitario cada vez es más pequeño y tienen que vivir de algo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sobreviven de esas subvenciones, lo que significa que se arrodillan ante esas subvenciones, porque no hay otra forma realmente de decirlo. Zoe, ¿qué duele más, perder la patria o darse cuenta que hay otros que la olvidan? Yo no he perdido Cuba, porque Cuba soy yo. Cuba está en mí. Ahora mismo acabo de publicar un libro en mi pequeño sello editorial con la tienda Sentir Cubano, de Carmen Machado de Álvarez, que se llama Hijas de Cuba. Hijas de Cuba. Todas esas mujeres cubanas que han hecho lo que han hecho por Cuba, Qué bárbaro. sin que nadie, la gente
no lo sabe o se ha olvidado. Que se olviden es más doloroso, tú tienes razón, porque date cuenta lo que fue Cuba en 1957, era el tercer país en la región económicamente hablando más importante, después de Argentina y Venezuela. Y en el mundo, en Europa, estaba por delante de Francia y de España. Entonces, duele mucho que eso se olvide y que además es en nombre de algo que es una cosa totalmente impalpable, porque ya una revolución no existe. 66 años después, ¿de qué revolución me estás hablando? Tú sigas con la idea horrenda, nefasta, de querer borrar un país. Entonces el borrado de Cuba sí me duele mucho. Y tú eres además de una persona, yo lo he dicho en ocasiones, pudiste salir de Cuba, pero jamás Cuba, como muy bien estás diciendo, aunque sea un cliché, ha salido de ti. No, y además Cuba me ha costado mucho a mí, porque si yo me hubiera callado, hubiera hecho como han hecho, pero Padura no es el único, ¿eh? Aquí incluso ya han sembrado gente que están en esa historia también, de hacerle cambiar la visión al exilio, ¿no? Pero bueno, no tenemos tiempo. Pero lo que sucede es que cuando se borra toda una historia, bueno, lo estamos viendo en España, se está borrando la historia de España. Y eso es lo que, eso trae, una cosa trae la otra. Es el contenido de ellos, borrar para imponer su narrativa, como bien tú dijiste al inicio. Y con esa narrativa se borra todo lo demás.